Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Ivana Silvera, Angie Giraldo y mi persona, Isabela Peñalosa. Hoy les venimos a hablar sobre el modelo gravitacional y el comercio internacional entre bloques económicos. Nuestro objetivo es explicar los fundamentos del modelo, cómo se aplica para analizar el comercio entre bloques y evaluar sus ventajas y limitaciones. Hoy les vengo a hablar del análisis crítico y sus limitaciones. Algunas ventajas de este bloque son la alta capacidad explicativa, ya que predice bien los patrones comerciales reales. Es simple y robusto, usa variables disponibles. Es útil para evaluar acuerdos comerciales. Alguna desventaja sería que supone la simetría e ignora que no todos los países tienen las mismas estructuras productivas o ventajas comparativas. Minimiza el rol de los factores institucionales o políticos, ya que no capta tensiones geopolíticas, normas comerciales, barreras técnicas ni conflictos. Además, subestima a los países con un PIB bajo, ya que no distingue entre los grados de integración como unión aduanera, mercado común, etc. Entonces los tiende a sobreestimar o subestimar. También en las economías podrían ser asimetrías estructurales, ya que dentro del bloque como Mercosur hay grandes diferencias de economía entre Brasil y Paraguay. La falta de convergencia, no todos los miembros crecen igual, lo que puede afectar el comercio interno del bloque. Podría ser el proteccionismo interno, ya que a pesar de los tratados, algunos países mantienen medidas proteccionistas, como Argentina en algunos momentos del Mercosur. La falta de armonización normativa, que son diferencias legales, fiscales y técnicas. También podría ser las sociales y geográficas, distancia y deficiencia logística. Aunque estén en el mismo bloque, las conexiones físicas pueden ser deficientes y diferentes. También están las desigualdades regionales, que son la concentración del comercio en zonas urbanas o industriales dentro de los bloques. En nuestra investigación nos enfocamos en el comercio entre bloques como ALADI y Mercosur, o la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. Esos bloques reúnen países con tamaños económicos variados y diferentes niveles de integración. Por ejemplo, al aplicar el modelo gravitacional observamos que, primero, el tamaño económico combinado de los bloques aumenta el comercio potencial. Segundo, la distancia geográfica influye negativamente, pero acuerdos comerciales pueden reducir esa distancia económica. Y tercero, factores como políticas internas, costos logísticos y diferencias regulatorias actúan como variables de resistencia. Mostramos un gráfico que representa cómo el comercio entre ALADI y Mercosur ha evolucionado con base en estos factores, evidenciando la correlación con el modelo. Al aplicar el modelo gravitacional observamos que, primero, el tamaño económico combinado de los bloques aumenta el comercio potencial. Segundo, la distancia geográfica influye negativamente, pero acuerdos comerciales pueden reducir esa distancia económica. Y tercero, factores como políticas internas, costos logísticos y diferencias regulatorias actúan como variables de Fundamentos del modelo gravitacional. Empecemos por entender qué es el modelo gravitacional. Es un modelo que se inspira en la ley de la gravedad de Newton y se utiliza para predecir el comercio entre países o bloques económicos. La fórmula básica es simple. Relaciona el volumen comercial entre dos regiones con su tamaño económico y la distancia entre ellas. A continuación vamos a estar mostrando la fórmula en la pantalla. Para explicar la fórmula, T de IJ es el comercio entre dos regiones. GDP del país I y GDP del país J son los tamaños económicos de cada región respectivamente. D entre I y J es la distancia geográfica entre ambas regiones. G es una constante. Bueno, a continuación, ¿cómo funciona la fórmula? La fórmula sugiere que el comercio entre las dos regiones o países es directamente proporcional al producto entre sus tamaños económicos, o sea, GDP.
Eso significa que si ambos países tienen economías grandes, es probable que haya más comercio entre ellos. La fórmula también sugiere que el comercio es inversamente proporcional a la distancia geográfica entre las dos regiones o países. Eso significa que, si la distancia es grande, es probable que haya menos comercio entre ellos. La constante G es el parámetro utilizado para ajustar la fórmula a los datos reales y para reflejar las características específicas del comercio entre las dos regiones o países. Un ejemplo sencillo, imaginemos que tenemos dos países, A y B. El país A tiene un PIB de 100.000 millones y el país B tiene un PIB de 50 millones. La distancia entre ellos es de 1.000 kilómetros. Si aplicamos la fórmula, podemos calcular el comercio entre los dos países. Si el comercio es grande, es probable que sea porque ambos tienen economías grandes y están cerca el uno del otro. En nuestra investigación, para concluir, el modelo gravitacional es una herramienta fundamental para entender el comercio entre bloques económicos, ayudando a identificar esos cómo bloques reúnen países, distancia con y políticas variables y diferentes niveles de integración. Por ejemplo, al Para aplicar concluir, el modelo gravitacional es una herramienta fundamental para entender el tamaño comercio económico entre bloques combinado económicos, de los bloques ayudando aumenta a el comercio identificar potencial. cómo tamaño económico, Segundo, distancia y la distancia políticas geográfica influye en los negativamente, flujos comerciales. pero acuerdos comerciales pueden reducir esa distancia Para económica. concluir, el Y modelo tercero, gravitacional factores es una como herramienta políticas fundamental internas, para costos entender el logísticos comercio y entre diferencias bloques regulatorias económicos, actúan ayudando como a variables de identificar resistencia. cómo tamaño económico, Mostramos un distancia gráfico y que políticas representa influyen cómo el en los comercio flujos entre comerciales. ALADI y Mercosur ha evolucionado con base Para en estos concluir, factores, el modelo evidenciando gravitacional la es una correlación herramienta con el fundamental modelo. para entender